ortodoncia y trabaja en Puerto México. Tenemos un médico que trabaja en Puerto México para atención de niños. Así es, sí, tenemos odontopediatra, tenemos eh, el consultorio equipado con varios especialistas de acuerdo a la rama que se necesita. Nosotros trabajamos de acuerdo a las especialidades, tenemos cirujano bucofacial, tenemos odontopediatra, que ella está ahora de planta en el consultorio, mi persona que se dedica a lo que es rehabilitación oral y ortodoncia específicamente, y con eso tratamos de dar un servicio correcto a lo que es la comunidad de Puerto Rico. Perfecto. Y aquí una importante. ¿A qué edad empezó un niño a utilizar? Siempre dicen a los niños tienen 10, 11, 12 años. No le importa, tengas 10, te corregimos. Antes no todo el mundo, el común lo sabe, pero que podría empezar. Así es, Vanessa. Mira, este es uno de los grandes, entre comillas, mitos con los que los ortodoncistas lidiamos. Más en nuestra comunidad, en Ecuador, en Sudamérica, tenemos el mito o que los odontólogos antes a ir a la consulta nos decían, su hijo necesita ortodoncia, sí, pero hay que esperar hasta los 12, 13, 14 años, donde en esta edad la persona ya tiene una dentición completamente permanente. Quiere decir que ya no tiene dientecitos de leches o dientecitos deciduos. ¿Ya? La gente siempre, te lo digo porque llegan los papitos a la consulta y me dicen, sí, doctor, yo le quiero poner la ortodoncia a mi hijo, pero vamos a esperar hasta los 12 o 13 años que ya lo tenga los dientes permanentes. Pero no es lo correcto en realidad, no es lo correcto, porque lo mejor es hacer una ortodoncia, en este caso preventiva. ¿Qué vamos a prevenir con una ortodoncia temprana? Eh, Vamos a prevenir lo que son extracciones. ¿Ya? Es lo que nosotros podemos prevenir iniciando una ortodoncia a una temprana edad. ¿Cuál es esta edad? Nosotros tenemos en la rama de la ortodoncia lo que es ortodoncia y ortopedia. La ortopedia son aparatos que nosotros son removibles y podemos iniciar en niños en etapas de 6 hasta 5 años tranquilamente, donde podemos nosotros corregir maloclusiones que en edades avanzadas van a ser muy difíciles de corregir, incluso podemos llegar hasta cirugías ortognáticas. Estamos hablando de hacer cirugías ya en la mandíbula. Si nosotros usamos ortopedia y usamos aparatos a temprana edad, podemos evitar este trauma para la persona. Tenemos un poquito de dificultad todavía en cambiar la mentalidad de las personas en el tema de la ortodoncia, porque esperan incluso en tiempos ya de avanzada edad, donde las complicaciones son más grandes. Es Claro, algo que todavía estamos, sí. cuando tú hablas de extracciones, un poquito de extracciones, o sea, qué edad, qué día, claro, tempranamente, ¿cómo? A ver, perdón. A ver, Vanessa, mira, la dentición del ser humano la podemos dividir en dos denticiones. La primera dentición, que es la dentición decidua o la dentición de leche, y luego entramos a una etapa de recambio que vamos a iniciar más o menos entre los 5 y 6 años, y esta etapa de recambio va a terminar entre los 12 y 13 años. Cuando ya nosotros vamos a tener una dentición totalmente permanente, quiere decir que ya no vamos a tener dientecitos de leche en boca. ¿Ya? En esta etapa, nosotros podemos colocar brackets en toda la dentadura. Brackets son los aparatos que utilizamos para la ortodoncia, ¿no? Ya. Eh, Nosotros, para evitar, hay muchos tipos de maloclusiones y muchos tipos de malformaciones dentarias en la ortodoncia. Nosotros podemos clasificar los diagnósticos de diferentes maneras. En un problema que simplemente va a ser dental, apiñamientos dentales, pero hay problemas que son más complejos y van a ser problemas ya esqueléticos. No sé si puedes tú clasificar personas que tienen la mandíbula hacia adelante o tienen protrusión maxilar. Eso ya son problemas esqueléticos. Problemas dentales son simplemente problemas donde nosotros tenemos apiñamiento dental, que tenemos los dientes, como decimos comúnmente, encarimados. Eso es un apiñamiento dental, ¿ya? Y esos problemas son mucho más leves de corregir. Pero ¿qué pasa?
los problemas que mencioné antes, los problemas esqueléticos, nosotros podemos corregirlos con mucha facilidad o podemos llegar a corregirlos en una etapa de crecimiento, hablando más específicamente del cráneo y de la cara. Tenemos que especificar, Vanessa, que el cráneo en las mujeres más o menos tiene una etapa de crecimiento de hasta los 14 años, de manera craneofacial, y también en hombres más o menos hasta los 16, tenemos 2 años más de crecimiento. Nosotros iniciamos o hacemos un tratamiento durante esta etapa de crecimiento de la persona, podemos hacer, podemos conseguir muchos más resultados positivos en un tratamiento de ortodoncia. Una persona que empiece un tratamiento después de esta edad, con un problema esquelético, definitivamente vamos a tener que hacer ya cirugías. Pueden ser incluso, como te dije, cirugías ya de la mandíbula, cirugías ya bucofaciales. Pero aquí aparte hay niños que han porque en el dieta como tú dices, que está uno y ahí hay que esperarlo, siendo niños, 16 años, que no han tenido ortodoncia. Vanessa, perdón, no te estoy escuchando bien, se está cortando. Que hay niños que tienen 15, 16 años o menos que ya necesitan cirugías, porque hay dientes que o antes que no han corregido. Así es, Vanessa, así es. Es lo que pasa cuando nosotros hacemos un tratamiento o hacemos un diagnóstico tardío, ya sea porque la mamita no acudió al odontólogo a temprana edad o porque hubo un diagnóstico erróneo del profesional, en este caso, porque no lo vio un profesional de la ortodoncia, y simplemente le dijeron, espera hasta que haya los dientes permanentes. Estamos hablando de que si el niño fue a los 8 o 9 años, donde se pudo iniciar una ortodoncia temprana, y le dijeron espere hasta los 12 o 13 años, estamos hablando de 5 años de crecimiento del cráneo, donde si tenía una mordida cruzada, una mordida errónea, esa mordida en 5 años, el problema se puso mucho más severo y de verdad que ya tenemos que intervenirlo de otra manera, no podemos solucionarlo con simples aparatos de ortodoncia, tenemos que intervenir ya quirúrgicamente. Javier, ¿y de qué edad nosotros debemos llevar a los niños a odontólogo? ¿No? A los niños, específicamente, sin hablar de ortodoncia, a los niños desde que les sale el primer diente, Vanessa. Desde que les sale el primer diente tienen que tener un cuidado muy, muy... es más, en niños, saliéndonos un poquito del tema, esto lo podría hablar mi colega que es la especialista, pero en niños el cuidado es mucho más severo de parte de los padres. Tenemos que tener un cuidado mucho más amplio, mucho más específico, porque ellos no tienen la, la habilidad de hacerse una higiene bucal diaria. Y eso tenemos que tenerlo claro. Sí. Ya, aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, Luisín, buenas noches. Mi hijo tiene 6 años, 11 meses. El pediatra le recomienda placa de protección. ¿Qué criterio, como les puedes dar tú? Además, es importante que hasta el momento muda dientes de leche. Perdón un ratito, déjame leerlo porque en realidad se está cortando el audio hacia mí, Vanessa, no te escucho bien. Déjame leerlo. ¿Leíste? Ya, perfecto, sí. Sí, sí. Mire, el bruxismo odontológicamente nosotros lo podemos simplemente controlar, eso tenemos que tenerlo claro. El bruxismo no es una enfermedad odontológica, ¿ya? Es una enfermedad psicológica, ¿ya? El bruxismo lo que hace es llevar consecuencias a los dientes. O sea, la consecuencia de esta enfermedad, que básicamente la causa el estrés, puede ser en niños o puede ser adultos, nos lleva a un bruxismo y esto va a ser un desgaste de las caras oclusales de los dientes, que es lo que ya le está pasando al niño. Es mucho más común en adultos, mucho más común en adultos. Yo le recomiendo aquí al papito que obviamente las placas que le recomendó el doctor sí son en este caso necesarias, pero nosotros tenemos que llegar a qué está causando ese bruxismo. Tenemos que llevar al niño con el psicólogo,
para analizar por qué el niño tiene este problema. Pero las placas simplemente van a amortiguar un poquito el desgaste de los dientes, pero no va a solucionar el problema. Javier, explícanos qué es el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad, como te dije, es una enfermedad que causa caras oclusales de los dientes. Comúnmente le llamamos el rechinamiento de los dientes y este se presenta en las noches, cuando nosotros estamos dormidos, lo hacemos involuntariamente. Ya por eso estaba aclarando que esto es psicológico. Esto es psicológico. En los adultos esto nos causa mucho el estrés. Tenemos que tener claro que también en niños hay estrés, por varias razones, ¿no? Que esto tiene que ya solucionarlo el profesional en la rama. Pero el bruxismo, odontológicamente, lo que nosotros podemos hacer es solucionarlo con las placas biorelajantes que van a proteger las caras oclusales para que no se sigan desgastando los dientes. Tenemos que irnos con el profesional de la psicología para este tema. Tenemos otra pregunta. Dice, mi hija tiene 7 años, 7 y 3 años, y aún no le sale ningún diente. ¿Hasta cuándo debe esperar? Ya. Supongo que está ella preocupada porque no le salen los dientes permanentes. Me imagino que los dientes de leche sí le salieron y ya los abulsionó. Entonces ya está esperando los dientes permanentes. Espero que esa sea la pregunta, si puede que me la aclare, ¿no? A ver, la erupción de los dientes cambia en todas las personas. Hay una regla general que la erupción de los dientes permanentes empieza, como dije, entre los 5 y 6 años. Pero hay personas, si este niñito, por ejemplo, el primer dientecito de leche no le salió a los 6 meses, que es lo ideal, y le salió ya al año, le salió después del año, lo normal es que los dientes permanentes también vayan a demorar. En este caso se recomienda, lo recomendable es hacer una radiografía panorámica, donde nos van a indicar toda la erupción del diente, incluso los que no se ven, se ve el germen dentario, y vamos a poder salir de cualquier duda para que no se preocupe más si vienen los dientes, y en este caso no va a ser una agenesis dentaria, que también existe. O sea, hay la posibilidad de que los dientes no le vayan a salir a la niña, pero tenemos que hacer un diagnóstico radiográfico para salir de esta duda. Ay, en ese caso, ¿qué se hace si ya van a salir definitivos? Si hay agenesia, si no van a salir los dientes. Mantenedores de espacio, porque hay que dejar el espacio para después colocar implantes, después colocar prótesis. Es la única manera de arreglar eso. Pero por eso te digo, si lo hacemos a temprana edad, mira, si no se hace a temprana edad este diagnóstico, ¿qué pasa? Los otros dientes que no tienen agenesis y van a salir, van a ocupar el espacio de este diente que no sale y se le va a desordenar toda la erupción dentaria, se le va a desordenar toda la dentadura. Por eso es muy importante los diagnósticos tempranos en las personas en lo que corresponde a la dentadura. También hay enfermedades, ¿verdad? Que por medio de los dientes o las muelas pueden provocar otras enfermedades, por ejemplo, cardíacas, ¿no? Así es, Cuéntanos un poquito sobre eso. así es, Vanessa. Es algo básico, es algo creo que muy fácil de entender. Nosotros tenemos órganos internos y definitivamente todo ingresa por la boca. Todo ingresa por la boca. El, el cuidado de los dientes, el cuidado de las caries, no simplemente por caries. En la boca se nos aloja todo lo que es placa bacteriana, restos de comida, restos de alimentos que si no lo sabemos llevar, si no tenemos una buena higiene bucal y no tenemos un control con el odontólogo, un control periódico que nosotros los recomendamos hacer mínimo 2 veces al año, por lo menos una profilaxis para determinar si está bien el tejido periodontal, o sea, lo que son las encías, lo que son las muelitas, lo que son los carrillos, porque tenemos que tener claro que la boca no son solo los dientes, la boca no son solo los dientes. Nosotros tenemos eh, muchos lugares donde se nos puede alojar restos de alimentos y si no tenemos una buena higiene bucal, todo esto lo vamos a ingerir. Nosotros podemos incluso tener problemas del estómago, tener problemas gástricos por mala higiene bucal, problemas del corazón como ya lo habíamos mencionado antes. Así que el tema de la dentadura está
ligada con todo lo que es problemas funcionales en el tema de los órganos del ser humano, Vanessa. Tenemos otra pregunta. Dice, yo mantengo una oclusión muy acentuada. Sobre todo, el dolor se mantiene durante el día. ¿Algo podría hacer para que me ayude a reducir el dolor en la mandíbula? Mira, seguramente este caso, Vanessa, tiene que ser intervenido por un tratamiento de ortodoncia, seguramente. Si ella tiene, justamente lo dijo, tiene una mala oclusión, el, la manera de corregir esta mala oclusión y que a ella se le vayan los dolores, me imagino que se le están transmitiendo la articulación temporomandibular, que es lo más común, es corregir esta mala oclusión, corregir la mordida. ¿Sí? Porque esos dolores se van a seguir acentuando con los años y van a ser más fuertes definitivamente. En estos casos, puede ser solucionado por ortodoncia, pueden ser casos ya más extremos, pueden ser casos más extremos de cirugías, pueden ser simplemente con rehabilitación oral. Hay varios tratamientos, pero esto definitivamente tenemos que hacer un análisis ya mirando al paciente. Tenemos otra pregunta. Mi hija tiene 10 años y los dientes que han nacido se le están encarimando. La odontóloga me dice que la niña tiene la encía pequeña. ¿Qué puedo hacer en este caso? Tiene 10 años. Justamente eso. Lo que entiendo que le dijo la odontóloga es que no tiene espacio para los dientes que están naciendo, por eso le dijo que tiene la encía pequeña. La niña está en una muy buena edad para que sea intervenida con un tratamiento de ortodoncia. Podemos expandir el maxilar, esta encía que la doctora le dijo, se puede expandir simplemente con aparatos de ortodoncia, ¿ya? Nosotros en ortodoncia tenemos algo que llamamos discrepancia. Hacemos unas medidas y analizamos el tamaño del maxilar o de la encía que nombró la señora en cuestión, y vemos el tamaño de los dientes del paciente. De acuerdo a esto, vamos a ver si los dientes van a entrar en el maxilar. A esto nosotros le llamamos discrepancia. Podemos tener una discrepancia positiva o una discrepancia negativa. En este caso es cuando los dientes no van a tener espacio para entrar en el maxilar. ¿Qué hacemos? Nosotros en ortodoncia tenemos aparatos de expansión donde vamos a expandir este diente, este maxilar, perdón, y vamos a dar espacio para que ingresen los dientes y se organicen los dientes. Pero como lo dije previamente, esto se hace en edades tempranas, en etapa de desarrollo del maxilar y del cráneo. Uy, Ya posteriormente en un adulto no. ok, tenemos otra pregunta. Al misma persona que preguntó del bruxismo, dice que el hijo tiene problemas de alergia, pero pese a estar en tratamiento continúa, dice, lleva 4 años. La placa se puede hacer ahora o después que muchos dientes. No, no hay problema con el tratamiento de las plaquitas, no hay problema. Como creo que lo aclaré, las plaquitas es para prevenir que no se sigan desgastando. Correcto, si el niño ya está en tratamientos, es por alergia, seguramente el bruxismo se lo está causando la alergia, tiene problemas de respiración y el bruxismo también llega por eso. Entonces, sí es recomendado que inicie desde ahora y las plaquitas debe seguirlas usando si muda los dientes, o sea, con los dientes de leche o con los dientes ya permanentes, va a tener que cambiar las plaquitas, pero él va a tener que, simplemente por la protección de los dientes. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para el tratamiento con ortodoncia? La edad ideal para un tratamiento de ortodoncia. Mira, la edad ideal depende mucho del diagnóstico, es mucho del diagnóstico. Si nosotros tenemos un problema severo, nosotros lo podemos ver en edades muy tempranas, en edades de 5 o 6 años, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos una mala oclusión. La mala oclusión más severa en estos casos es clase 1, la clase 3 o la clase 2. ¿Cuál es la clase 3? Que es para mí es la más severa, es cuando tenemos la mandíbula hacia adelante. La parte inferior la tenemos más adelante que la parte superior, hablando de los dientes. Nosotros podemos intervenir con aparatos de ortopedia que son, en esta edad, Vanessa, hay que ser claro, depende mucho del papito. Estos aparatos son un poquito incómodos para el niño, son un poquito incómodos, pero el papito juega un gran trabajo, un gran papel en estos procedimientos.
pero nosotros podemos tener en cuestión de 3 años, de 4 años, quiere decir que si el niño empieza a los 5 años, a los 9 años, podemos tener esa mordida, la podemos tener ya corregida, ya que es lo más severo, es bastante severo, y podemos anclar los dientes en buena posición, podemos tener una buena oclusión para que el crecimiento de los maxilares siga de manera adecuada, siga de manera adecuada, porque si no destrabamos, si no colocamos la mordida en una, va a seguir con los años hacia adelante la mandíbula, hacia adelante y no va a tener quien la pare. En esta etapa, por ejemplo, ya llegamos a una cirugía. Yo creo, Javier, que bueno, ahorita que estamos en la pandemia y los niños no van a las escuelas y los papás pasan más con los niños, sería bastante ideal, ¿no? Importante porque podrían estar con los niños en casa tratando de ponerles la plaquita, la de ortopedia. Bueno, Así es, Vanessa, sí. podríamos Es un aprovechar. gran problema cuando los niños están en la escuela, sí. Es bastante complicado, pero créeme que No, pero conozco casos. ahora que no van a Sí, sí, sí te las entiendo, sí. papás todo el día, tenemos todos estos meses para aprovecharlo. Sí, es verdad, es verdad. Es una buena época para intervenir a niños de esta edad porque el padre ahora lo tiene las 24 horas en casa. Para empezar, muy bien. Javier, otra cosa. Aquí la diferencia, tú dijiste antes, ¿no? Que tenemos, pero es porque el problema es el estómago. Entonces yo los trato de derivar al odontólogo. ¿Qué pasa? Hay donde sí Hay mucho de eso. podrían solamente La mandíbula está 8 meses, algo regular, puede. esperar que con ortodoncia se ortodoncia, pero él no es especialista en eso. Entonces, ¿cómo yo saber si lo es? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo debo buscar a mi especialista? No, el paciente está en todo el derecho de preguntarle al profesional si él está capacitado para hacer un tratamiento. Obviamente hay profesionales que sin hacer una especialidad se sienten capacitados, es cuestión de cada quien, ¿no? Pero está en todo su derecho incluso de preguntar la especialización de cada paciente, pero sí es muy importante esto, es muy importante esto porque de esto depende el diagnóstico inicial de un buen tratamiento y que tengamos un buen procedimiento a futuro. Depende del profesional mucho. Pregunto esto porque hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos es lo que se mantiene o deberíamos esperar que con ortodoncia se solucione el problema? ¿Un tiempo mediano? Vanessa, los tratamientos de ortodoncia varían de entre 12 meses y 48 meses, algo regular, pueden incluso llegar hasta más. Problemas severos como el que te estaba indicando antes de la mordida cruzada, que es cuando la mandíbula está hacia adelante o el maxilar está muy adelante, son mordidas cruzadas. Eh, entonces, son problemas muy severos que ya pueden incluso ser no solo dentales, sino esqueléticos. Cuando hay problemas esqueléticos, créeme que los tratamientos duran mucho. Claro, Pero serían solamente los dientes, no tanto, ¿no? no, exacto. Depende de esas clasificaciones, va también a variar el tiempo de tratamiento. Depende mucho de eso. Ya, aquí nos preguntan el precio de la placa, pero yo no sé si te lo dices por interno, no sé. Sí, por interno le podemos ayudar después con eso.
Don Luisín, por interno le podemos preguntar al doctor el precio de la placa. Javier, háblanos también un poquito cómo sería el correcto cepillado, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas, yo tengo muchos pacientes renales, ¿no? Entonces me dice, doctor, yo tengo problemas de tosis, mal aliento, pero es porque el problema es el estómago. Entonces yo los trato de derivar al odontólogo, pero como aún nuestros pacientes lo ven a la odontología como algo de belleza, no lo ven. Exacto. Entonces yo veo que a veces correcto lavado, porque a veces salta la encía y también puede provocar halitosis, ¿no? Sí. Entonces, Mira, hablando de una higiene bucal, puedo comenzar con lo básico. La higiene bucal es tener la boca limpia después de cada comida, ¿ya? Después de cada comida. Nosotros simplemente hablamos a veces de lavarnos los dientes 3 veces al día. Pero ¿qué pasa si tú te lavas después de la merienda? Pero haces otra comida, haces una cuarta comida tipo 10 de la noche a la hora que el paciente pueda comer y se acuesta con la boca sucia. Esta higiene es la más importante, es la más importante. Por eso yo no la clasifico en 3 lavadas al día, sino después de cada comida. Entonces, no se puede el paciente más aún dormir con la boca sucia. Es lo menos adecuado, porque en ese momento la saliva está en reposo, la saliva está en reposo, la lengua está en reposo, la boca está en reposo y no hay movimiento de la saliva, que es lo que nos limpia los dientes durante el día, durante el hablar. ¿Ya? Entonces, eso es básico. Luego nosotros tenemos varios movimientos del cepillado, que en este momento tal vez no los pueda explicar, pero también la mecánica del cepillado influye mucho. La mecánica del cepillado influye mucho, que eso nosotros en consulta a todos los pacientes, cuando llegan por primera vez, nosotros tenemos que darle el tema de educación de lo que es higiene bucal. okay. Tenemos una pregunta. Dice, mi hija tiene 7 años y ya tiene dientes permanentes, pero la encía es pequeña. ¿Puede empezar el tratamiento ahora? A ver, Vanessa, si la niña lo requiere, sí puede, como lo dije. Puede iniciar contra... Si, mira, cuando los dientes todavía, ella seguramente los dientes todavía no la han erupcionado totalmente, por eso la señora dice que la encía es grande, o la encía Pequeña. es más grande que los dientes. Es pequeña, dice la encía. Bueno, seguramente todavía los dientecitos ya están en boca, pero no tienen la corona clínica totalmente erupcionada, y más aún estos dientes, el lápice, que es muy importante eso, lo olvidaba decirlo. Nosotros para iniciar un tratamiento de ortodoncia y hacer movimientos con brackets, tenemos que hacer el diagnóstico radiográfico donde vamos a ver si el ápice de la raíz, la punta de la raíz, que eso es interno, no lo vemos, no lo ven los papitos, no lo vemos nosotros sin una radiografía, tenemos que ver si el ápice está formada, si el ápice está cerrada, para nosotros poder ejercer fuerza sobre este diente. Entonces, la niña va a ir a la consulta, el profesional tiene que hacerle un diagnóstico, primero radiográfico y clínico a la vez, para ver si en realidad la niña ya puede iniciar con tratamientos de ortopedia, en este caso que no son bracket, sino aparatos removibles, que el papito va a tener que estar muy pendiente en casa de que el niño los use, o si ya está en edad de ir iniciando con la colocación de los brackets. Okay. Aquí nos dicen, felicitaciones, doctor. Es importante recalcar de su conocimiento la importancia de los controles odontológicos en pacientes con reflujo gastroesofágico y cistrótico, a pesar de la gingivopagia frecuente. A la doctora Bielka. Sí, muy importante, es muy importante. Pacientes con reflujo, quiere decir que pacientes con reflujo, ellos no van a tener una higiene adecuada porque incluso tienen el reflujo en etapas donde no tienen un cepillo a la mano. La boca no la van a tener higienizada totalmente todo el día. Entonces son pacientes que están muy propensos a las caries, muy propensos. Tienen que tener mucho cuidado con esto, tienen que tener un control odontológico severo, muy, muy importante. Quizás mucho más estricto, ¿no? No ir ¿Sí? a- saliendo de los- No te escuché, Vanessa. ¿Cada qué tiempo deberían ir al odontólogo? Por lo menos 4 veces al año, por lo menos. Un periodo
de cada 3 meses, es más o menos como el paciente diabético. A eso te iba a preguntar, del paciente diabético. El paciente diabético tiene es similar a los pacientes con problemas gástricos. Tenemos ¿Y que tener un control. qué pasa con el paciente diabético? Con los dientes. Bueno, el paciente diabético, Vanessa, básicamente el problema de los pacientes diabéticos no recalca en lo que son las caries. El paciente diabético tiene muchos problemas, como en todo su cuerpo, tiene muchos problemas con los tejidos blandos de la boca. ¿Ya? Al paciente diabético se le suele infectar más cualquier herida que a cualquier paciente que no tenga la diabetes, ¿no? Eso lo tenemos claro. En infecciones de la boca, como ya es una gingivitis y como ya viene a ser una periodontitis, eh, estas dos, les explico, son enfermedades bucales que las causa el acúmulo de placa bacteriana, ¿sí? La placa que podemos tener generalmente un paciente sano que no tenga diabetes no nos va a causar el mismo daño que se la va a causar al paciente diabético, ¿sí? Entonces, si a nosotros una placa bacteriana, no hemos ido al odontólogo ya 4 o 5 meses, tenemos una placa acumulada, es normal, porque la higiene diaria no saca o no nos limpia como nos puede limpiar un odontólogo con todos los equipos que tenemos, ¿no? Entonces se nos va acumulando una placa. Al paciente diabético, en este caso, esa placa le causa mucho más daños. A nosotros simplemente nos inflama la encía, muchas veces nos causa un sangrado, que esto ya es la gingivitis, pero al paciente diabético puede llegar a algo más brusco, que es una periodontitis. Le infecta los tejidos periodontales, los tejidos de soporte del diente. Por eso ellos terminan sacándole todos los dientes, ¿no? Cuando ya están más avanzados en edad. Así es, no es bueno, sí, se lo terminan sacando, pero en realidad los dientes los pierden ellos. Nosotros ya tenemos que sacarlos porque ya no sirven, tienen mucha movilidad porque ese cálculo hizo una inflamación primero del periodonto, inflamó todo eso, lo infectó y incluso se llevó hasta el hueso. Entonces se retrae el hueso y el diente se ablanda, ya no tiene tejidos de soporte. Por eso ya dientes blandos, incluso no les duele a ellos, pero les incomodan los dientes blandos y terminan por extraérselo. Tenemos otra pregunta. Mi esposa está embarazada. Ir al odontólogo. ¿Cada qué tiempo recomiendo? Igual, es un proceso fisiológico, en este caso no es ningún problema, no es ninguna enfermedad, pero es un proceso fisiológico donde tenemos que estar muy pendiente. La persona le va a dar calcio a otro ser dentro y tiene que repartir el calcio entre dos seres. Entonces los dientes se debilitan en esta etapa y muchas veces es común que las mujeres embarazadas lleguen a perder piezas, tengan caries, no se den cuenta y la pieza ya la vayan a perder. Entonces es bastante importante que tengan un control odontológico cada 3 meses por lo menos hasta que se acabe el periodo de gestación. Ahí lo importante es que la que está embarazada ya le será decir cada vez que vaya, de acuerdo con las piezas, ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente el ginecólogo, todo ginecólogo envía a la mujer embarazada al odontólogo, tienen un chequeo con el odontólogo. Según esto, vamos nosotros a intervenir o vamos a dar un plan de tratamiento con cada paciente diferenciado, ¿no? Ya. Otra pregunta. ¿Qué cuidados hay que tener con un paciente sin nervios? ¿Qué cuidado hay que tener con un paciente sin nervios? Asumo que me está preguntando si no tiene nervios en el diente ya. ¿Ya? A ver, si es esta la pregunta, voy a responder de esa manera. Entonces, si nosotros ya retiramos el nervio de un diente, lo retiramos básicamente es cuando el nervio se infecta. Hacemos un tratamiento de conducto, donde se limpian los conductos donde está el nervio porque está infectado, y nosotros salvamos la pieza. La pieza queda totalmente insensible, ya no va a tener dolor nunca más, pero de esta manera también la pieza va a quedar sin inervación, va a quedar sin irrigación, va a estar totalmente, en este caso, muerta, y la pieza va a perder sus propiedades y va a perder su resistencia, la va a perder. A estas piezas dentales nosotros siempre recomendamos, si no es inmediatamente después del tratamiento de endodoncia,
después, dependiendo cómo esté la pieza, hacer una corona de porcelana, porque la pieza no va a tener la misma resistencia, eso siempre hay que recalcarlo. El paciente, si no se le indica eso, no se va a cuidar, con los años la pieza se va a debilitar y se le va a fracturar. ¿Qué quiere decir? Que perdió la inversión que hizo también haciéndose el tratamiento de conducto y la pieza va a tener que extraérsela, porque ya no va a haber vuelta atrás si no la protegemos con una porcelana. No, bueno, eso es importante entonces para saber las personas que se hacen tratamiento de conducto, porque piensan que le hicieron el tratamiento de conducto y está recibiendo, hay que tener cuidado. Sí, sí, siempre. Todos los profesionales, me imagino que lo hacemos, hay que recalcar eso. Hay piezas que haciendo el tratamiento de conducto quedan muy bien, quedan muy fuertes, o sea, no pierden mucho tejido dentario y pueden esperar unos meses, pueden esperar un tiempo sin hacerse la corona, pero igual debe tener cuidado porque con los años la pieza no va a tener la misma resistencia que las piezas vitales. Okay. Otra pregunta que es importante aquí, porque ahorita está muy en boga la diseño de sonrisa, ¿no? Eh, Muchas personas se quieren hacer carillas, ¿no? Pero la otra vez yo estaba de que al ponerte las carillas, tus dientes hay que limarlos, se debilitan tus dientes, ¿no? Entonces yo pienso siempre en el futuro. ¿Qué pasa si yo me pongo ahora que estoy joven las carillas? Pero bueno, voy a envejecer en un tiempo. Estas carillas son para que van a salir carillas dientes. Mira, Vanessa, el tema de diseño de sonrisa depende mucho del profesional. ¿Por qué? Porque como profesional, te lo digo por mí, eh, si una persona que tiene una dentadura muy aceptable estéticamente, hay personas que sí vienen a la consulta y dicen, doctor, no, yo quiero carillas, quiero carillas. Uno tiene que tratar de explicarle lo que tú hablaste previamente. O sea, vamos a tocar de diferentes maneras, porque hay varios materiales donde de acuerdo al material vamos a intervenir más el diente. Podemos desgastar micras, podemos desgastar milímetros, dependiendo del material que vayamos a colocar. Ya, entonces, de cualquier manera nosotros vamos a tocar el diente y eso el paciente tiene que tenerlo claro. Entonces, si el paciente tiene una dentadura donde nosotros podamos arreglársela o podemos darle una mejor imagen sin hacer las carillas, se lo hace. Pero hay muchos pacientes que sí necesitan el diseño de sonrisa, sí los necesitan. Entonces, en este caso hay que ser claros, las carillas no son eternas, no tienen la misma resistencia que el tejido dentario. Hay que ser muy claros con eso. En cierta época va a tener que cambiarlas. Depende del tratamiento, depende del profesional, depende del material que se utilice. Van a durar 10, 15, 20 años. Hay unas que son mucho más económicas, le van a durar 2, 3 años. Siempre con claridad se habla con el paciente, se le indica las posibilidades que va a tener a futuro con cada tratamiento. Ah, sí, eso es importante porque hay muchas personas que se lo quieren hacer, pero no hay conocimiento necesario, arrepentidos del tratamiento que estamos haciendo. Así es, Vanessa, así es. No sé Hay que tener otras recomendaciones nos puedes dar al público, tanto pequeño como adulto. Yo siempre me voy pequeño porque yo pienso que en los niños podemos educarlos. Ya en el grande hay que ver. Así es, Vanessa. Mira, eh, básicamente para el padre, yo las recomendaciones que doy es que comencemos los tratamientos odontológicos en nuestros hijos a temprana edad. No esperemos que el niño tenga un dolor, no esperemos que el niño tenga un síntoma. Un simple chequeo odontológico es mejor. Si el niño va al profesional, lo revisamos y le decimos al padre no tiene nada, es lo mejor. El tratamiento es menos costoso, es menos doloroso, hay que ser realista. Entonces, es lo mejor. La odontología preventiva en niños y adultos es lo mejor, Vanessa. No tenemos esa costumbre en nuestro medio, no lo tenemos. Te lo digo por experiencia, el paciente siempre llega ya cuando hay un síntoma. Y cuando ya hay un síntoma, hay varias cosas que no tienen síntomas, pero que ya tiene que realizárselas porque el síntoma le va a llegar a la vuelta de la esquina. Entonces, el tratamiento le va a salir con mucho más tiempo, le va a durar mucho más tiempo y va a ser mucho más costoso, incluso va a tener más, eh,
sensibilidad al momento del tratamiento. Es como que si llega un paciente bien controlado periódicamente, el paciente simplemente va a llegar cada 6 meses a hacerse una limpieza, la boca la va a tener limpia, va a llegar 6 meses después, va a hacerse lo mismo, la limpieza o el tratamiento va a durar 20, 30 minutos, ¿ah? No va a durar 2 sesiones de un tratamiento de conducto, en este caso, que dura 2 sesiones, hay que poner anestesia, ahí viene la pinchadita que no le gusta a los pacientes. Entonces, la odontología preventiva en este caso es lo mejor, Vanessa. Definitivamente tenemos que cambiar un poquito el Todas- chip y... ¿Qué Javi, cosa? como en todas las especialidades. Como en Hay todas las otra, especialidades tenemos ese problema. hay otra pregunta. Dice, me hice 3 endodoncias. Luego de esto se me quiebran en 2 meses de realizadas. ¿Por qué? Ahí está de lo que hablaba. Mira, seguramente al hacerse la endodoncia, como te digo, cuando nosotros hacemos una endodoncia es porque hubo una caries grande y esta caries se llevó bastante tejido dentario. Nosotros para hacer la endodoncia tenemos que hacer una apertura, abrir una cavidad en la muelita, sacar toda la caries y llegar a los conductos. Se realiza luego el tratamiento de endodoncia. Se hace un diagnóstico cuando se hace un tratamiento de conducto para ver si este tejido dentario de verdad va a resistir, porque después viene la rehabilitación, después de hacer el tratamiento de conducto, viene la rehabilitación de esta corona del diente, donde incluso a veces hay que poner pernos. Dentro del conducto hay que poner un perno, que una parte del perno va hacia el conducto que ya no tiene nervio y una parte queda hacia la corona. Luego de esto se restaura, esto nos va a dar más resistencia, ¿verdad? Y incluso cuando nosotros vemos que la pieza de verdad tuvo mucha pérdida de tejido dentario, tenemos que recomendarle al paciente que se haga coronas. Tenemos que hacer coronas porque después va a fracasar, como en este caso le pasó a la señora. Teníamos que haber hecho algo de soporte para el tejido, para el poco tejido que le quedó. Muy bien. Entonces, señora María Fernanda, acuda con nuestro odontólogo. Ah, bien. Termina- Yo creo que me quiero meter con el público para ayudar a los niños. Digo que pueda ¿Sí? hacer un de cómo los dientes de los niños. Vane, no te estoy escuchando, se cortó otra vez. Que les decía que me quiero comprometer con el público y contigo para que esta semana tú hagas un video Sí, cómo se deben cepillar los dientes de los niños, para subirlo para que los padres puedan ayudarnos. sí, correctísimo, me parece muy buena idea. Estamos comprometidos con eso. Bueno, Vamos a entonces, interactuar con la odontopediatra que es la especialista en esto, vamos a brindarles la ayuda en esto. perfecto. Entonces estén atentos todos porque en las redes de Portomed, en Instagram, Facebook, en el Twitter y también en YouTube, que ya estamos, vamos a pasar estos videos cortos para que enseñemos a nuestros hijos a cepillarse correctamente los dientes y las veces que deben ser necesarias, ¿no? Que es después de cada comida y hacerlo quizás de una forma que los niños lo tomen como un juego, porque si nosotros lo obligamos es más difícil, ¿no? En cambio, cuando lo hacemos Sí, como un sí. juego, para ellos es divertido. Sí, mira, en este caso juega un papel fundamental los papitos. Te lo digo de manera personal. Uno siempre tiene que buscar, un tip que les doy es la, la parte preferida de los niños. Si un niño, por ejemplo, ya los niños a cierta edad, 2, 3 años, tienen un dibujo animado favorito, tienen un muñequito favorito, es fácil, simplemente, incluso a veces no encontramos en el mercado un cepillo dental que tenga esa figura. Simplemente podemos imprimir a esta figura, se la colocamos en el mango del cepillo y créeme que esas cosas dan muchos resultados. Incluso podemos, el espejo del baño le podemos decorar con esas figuras, el vasito con el que se enjuaga, eso influye bastante. O sea, el niño cambia de la noche a la mañana, ya se enamora del cepillo dental. Es verdad. Yo creo que ya tenemos la última pregunta, Javi. Dice, enfermedad odontológica y su importancia en pacientes cardiovascular. Al doctor Frey. Sí, como ya lo habíamos hablado antes, las caries influyen mucho en lo que son las cardiopatías. Entonces, eh, el control odontológico en pacientes cardiovasculares es muy importante, Vanessa, muy importante. Al igual que hablábamos con la doctora Bielka, los controles en pacientes con problemas gástricos, todo entra por la boca, Vanessa. Todo entra por la boca y todos los problemas
funcionales o problemas de los órganos internos están relacionados con nuestra boca, están relacionados con nuestros dientes. Y ¿Sí? aquí quería acotar algo, ¿no? Que el paciente con enfermedad renal que tiene alteración del calcio y el fósforo es muy importante, porque asimismo como afecta al hueso, también va a afectar a los dientes. Por eso los pacientes que usted diálisis ya no tienen dientes, están muy negros, se les están cayendo. Entonces es muy importante que cuando usted tiene enfermedad renal está diagnosticada a temprano, debe ir al odontólogo, justamente para evitar todo esto, que va a pasar porque hay una alteración del riñón que va a poder controlar cuando va a llegar a diálisis, que es el fósforo. Entonces es importante que desde estadios tempranos acudan al odontólogo para que puedan manejar esta situación. Aquí Sí, sí, en ya esto, me dime. que sí, que definitivamente estos pacientes tienen que tener un chequeo preventivo, tienen que tener un chequeo preventivo. No pueden esperar, no pueden esperar porque va a llegar el momento en que se les debilite el tejido dental. Entonces, debe tener un chequeo preventivo, el profesional, yo sé que tú lo haces, tú los orientas, tienen que orientarlos hacia el cuidado dental, porque la dentadura en cierto, les va a llegar la época en que las pierdan, Vanessa, y no van a poder ni siquiera deglutir, o sea, no van a poder alimentarse bien. ¿Qué viene después de esto? Si no hacen una odontología preventiva, tienen que invertir de una manera muy grande, tienen que invertir en prótesis dentales, tienen que invertir en implantes dentales, y seguramente eso se pudo evitar yendo, yendo a temprana hora al odontólogo, desde que la enfermedad recién inicia, ¿no? Así es. Bueno, Javi, te agradecemos mucho. Danos una última recomendación para despedirnos del público. Vanessa, recalco, odontología preventiva es menos dolorosa y menos costosa. En serio, se los digo porque tenemos que cuidarnos todos, ¿no? La odontología preventiva es lo mejor. El paciente no debe esperar que haya síntomas para visitar al odontólogo. Debe hacer un chequeo odontológico mínimo cada 6 meses. Muy bien. Gracias, Javier, por estar con nosotros y al público le agradecemos por seguirnos cada domingo de la noche por Facebook. Recuerden que también se retransmite por YouTube. Ya tenemos nuestra propia plataforma donde pueden ver videos que quedan grabados por la inquietud que tengan. También nos pueden escribir en el Facebook. Y recuerden que somos más de 30 especialistas que estamos en Puerto Med. Ahora siempre queremos seguir. Nos vemos el domingo. Chao. Chao.